Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de Matemática y Física Class. Les habla la profesora Mónica Romero. El día de hoy continuaremos con el estudio sobre el movimiento rectilíneo uniforme en relación a los ejercicios sobre cruce o encuentro. Si lo que te interesa es aprender a resolver este tipo de ejercicios, quédate hasta el final del video y te explicaré paso a paso cómo hacerlo. No olvides seguirme en mis redes sociales, en, en Instagram a través de Matemática y Física Class, en Facebook Matemática y Física Class CH y en TikTok arroba profe Mónica. Comencemos entonces con la resolución del presente ejercicio. Entonces tenemos acá que el enunciado del ejercicio nos indica que dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recorrido durante 4 horas, siendo la distancia que los separa al cabo de ese tiempo de 100 kilómetros. Si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros por hora, calcular la velocidad del segundo tren. Entonces allí me está indicando que los trenes se cruzan perpendicularmente. Entonces tenemos un tren acá y aquí tenemos el otro tren. Muy bien. Entonces tenemos acá el primero y acá tenemos el segundo tren. Muy bien. Entonces dice que la distancia que separa ambos trenes es de 100 kilómetros. La distancia del punto 1 al punto 2 es de 100 kilómetros. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a extraer los datos del ejercicio para poder determinar qué me están pidiendo calcular y qué información me está proporcionando el ejercicio. Entonces, nos indica, ya sabemos que los dos trenes se cruzan perpendicularmente y el recorrido lo hacen durante 4 horas, ¿verdad? Entonces tenemos que ese es el tiempo. Tiempo es igual a 4 horas. Muy bien. Luego nos dice que la distancia que los separa al cabo de ese tiempo es de 100 kilómetros. Esa va a ser la distancia. Distancia es igual a 100 kilómetros. Muy bien. Bueno, luego nos dice que si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros por hora, vamos a llamar a eso velocidad 1. Velocidad 1 es igual a 20 kilómetros por hora. Muy bien. Nos piden calcular la velocidad del segundo tren. Entonces nuestra incógnita va a ser la velocidad 2. Muy bien. Entonces, ya sabemos que los dos trenes se cruzan perpendicularmente y que la distancia que los separa es de 100 kilómetros. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a determinar antes de calcular la velocidad 2 es calcular cuánto avanzó el primer tren. Entonces vamos a partir de la fórmula de velocidad. Entonces tenemos que la velocidad 1 es igual a la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Entonces para poder saber cuánto avanzó el primer tren, vamos a despejar de esta fórmula la distancia, quedando de la siguiente manera. Distancia va a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir los valores numéricos en la fórmula. Entonces acá tenemos que la distancia es igual. Velocidad 1 ya sabemos que es 20 kilómetros por hora, que es la velocidad del primer tren. 20 kilómetros por hora lo vamos a multiplicar por el tiempo, que en este caso serían 4 horas. Entonces al resolver esta multiplicación tenemos que 20 por 4 son 80, ¿no? 80, muy bien. Entonces acá vamos a cancelar las unidades de hora. Esta hora se me va a cancelar con hora y me va a quedar la unidad kilómetros.
Entonces tenemos que el primer tren avanzó 80 kilómetros. Muy bien. Entonces eso quiere decir que de acá, el desplazamiento del primer tren, de este lado de acá, mide 80. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito saber? Necesito conocer cuánto mide esto. Para eso vamos a aplicar un teorema muy conocido que es el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar la fórmula que dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, como necesito conocer cuál es este valor, voy a despejar el lado A del triángulo, porque esta figura geométrica es un triángulo. Muy bien, entonces al despejar el lado A, me va a quedar que el lado B, que está positivo, pasaría al otro lado, el signo de la igualdad, negativo, quedando el despeje de la siguiente manera. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Muy bien. ¿Ahora qué hago? Sustituyo los valores numéricos en la fórmula. Entonces, a al cuadrado es igual a c al cuadrado. En este caso, el lado c sería el valor de la hipotenusa, que son 100 kilómetros. 100 kilómetros al cuadrado. Lo voy a restar con el lado b al cuadrado, que en este caso sería 80 kilómetros. Entonces, 80 kilómetros al cuadrado. Muy bien. Vamos a resolver los cuadrados de cada uno de los lados. Entonces tenemos que a al cuadrado es igual 100 al cuadrado, 100 kilómetros al cuadrado sería igual a 10.000 kilómetros cuadrados. Y esto lo vamos a restar con el cuadrado del lado B, que en este caso sería 80 kilómetros al cuadrado, 6.400 kilómetros cuadrados. Muy bien, resolvemos la resta. Entonces, 10.000 kilómetros cuadrados menos 6.000 kilómetros cuadrados es igual a 3.600 kilómetros cuadrados. Luego aplico raíz cuadrada. Entonces el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de 3.600 kilómetros al cuadrado. Entonces, al calcular la raíz cuadrada, nos queda que el lado A mide 60 kilómetros. Muy bien. Entonces tenemos que la distancia que avanza el segundo tren es de 60 kilómetros, perdón, el segundo tren, y el primer tren de 80 kilómetros. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la segunda velocidad o la velocidad del segundo tren. Entonces tenemos que la velocidad 2 va a ser igual, en este caso, la distancia 2 entre el tiempo. Entonces, ¿cuál es la distancia 2? Lo que acabamos de calcular anteriormente. O sea, la distancia que avanzó el segundo tren, que en este caso serían 60 kilómetros, entre el tiempo, que son 4 horas. Muy bien.
Entonces realizamos la respectiva división y tenemos que la velocidad 2 o la velocidad del segundo tren va a ser igual a 15 kilómetros por hora. Y aquí ya tenemos resuelto el ejercicio. Muy bien, continuando con la resolución de ejercicios de cruce o encuentro, tenemos el siguiente planteamiento. Entonces nos dice que dos vehículos cuyas velocidades son 10 kilómetros por hora y 12 kilómetros por hora respectivamente, se cruzan perpendicularmente en su camino al cabo de 6 horas de recorrido. ¿Cuál es la distancia que los separa? Entonces tenemos que son dos vehículos cuyas velocidades son 10 y 12 kilómetros. Entonces, y que se cruzan perpendicularmente. Entonces tenemos el primer vehículo y el segundo vehículo. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar este 2 y este 1. Lo primero que vamos a hacer es extraer los datos del ejercicio o del enunciado. Entonces tenemos que datos. Entonces tenemos que dos vehículos cuyas velocidades son 10 kilómetros por hora y 12 kilómetros por hora. Entonces tenemos la velocidad 1 o la velocidad del primer vehículo, que sería 10 kilómetros por hora. Y la velocidad del segundo vehículo, que en este caso sería 12 kilómetros por hora. Muy bien. Entonces dice que se cruzan perpendicularmente en su camino. Y acá nos dice que al cabo de 6 horas de recorrido, ese es el tiempo. Tiempo va a ser igual 6 horas. Muy bien. ¿Cuál es la distancia que los separa? Esa va a ser la incógnita. Entonces la distancia que los separa será la hipotenusa del presente triángulo. Esa va a ser la distancia. Muy bien. Para poder determinar o calcular la distancia que separa a ambos vehículos, debemos calcular o determinar la distancia que avanza tanto el primer vehículo como el segundo vehículo. Y para eso vamos a partir de la fórmula de velocidad. Entonces, comencemos primero con el primer vehículo, que dice que la velocidad, la fórmula dice la velocidad 1 va a ser igual a la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, para poder determinar la distancia que avanza ese primer vehículo, debo realizar el despeje de la siguiente fórmula, quedando de la siguiente manera. Distancia va a ser igual. Entonces tengo acá velocidad 1. El tiempo que acá está dividiendo pasaría al otro lado del signo de la igualdad multiplicando. Velocidad 1 por tiempo. Luego, ¿qué hago? Sustituyo los valores numéricos en la fórmula. Distancia es igual. La velocidad 1, que sería 10 kilómetros por hora, lo voy a multiplicar por el tiempo, que sería 6 horas. Entonces eso va a ser igual a, distancia va a ser igual a, multiplico 10 por 6, 60. Y voy a empezar a cancelar las unidades. Cancelo las unidades de horas y me quedaría la unidad kilómetros. Entonces el primer vehículo avanzó 60 kilómetros. Lo colocamos acá en el gráfico, 60. Muy bien. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para poder determinar la distancia que avanzó el segundo vehículo. Aplicamos las mismas fórmulas y realizamos el respectivo despeje. Entonces la velocidad 2
es igual a la distancia entre el tiempo. Se despeja la distancia, entonces sería que distancia es igual a la velocidad 2 por el tiempo. Se sustituyen los valores numéricos en la fórmula, tengo entonces que distancia es igual, vamos a acomodar este 2, velocidad 2. Ajá. Distancia es igual, velocidad 2, 12 kilómetros por hora, que va a multiplicar al tiempo, que en este caso sería 6 horas. Vamos a cerrar acá. 6 horas. Entonces tenemos que la distancia que recorre el segundo vehículo sería, multiplicamos 12 por 6, 72. 72. 72. Cancelo las unidades de horas. Me quedaría kilómetros. 72 kilómetros. Muy bien. Entonces, esa es la distancia que recorre el segundo vehículo o móvil. 72. Muy bien. La presente figura geométrica ya tengo tanto el lado A como el lado B. Necesito calcular el lado C, que es la distancia que separa ambos vehículos. Para eso voy a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer allí? Voy a sustituir los valores numéricos en esa fórmula. Tengo entonces que C al cuadrado es igual, el valor del lado A, que en este caso sería 72. 72 kilómetros, que fue lo que fue lo que recorrió el vehículo A o el segundo vehículo, más el lado B, que serían 60. 60. Ambos lados elevado al cuadrado. Entonces tenemos que C al cuadrado es igual. Calculamos el cuadrado de 72 kilómetros, que es igual a 5.184 kilómetros cuadrados. Más 60 al cuadrado, que serían 3.600 kilómetros cuadrados. No. Ok, muy bien. Entonces tenemos que C al cuadrado es igual. Vamos a ver si podemos borrar esto. Cónchale, se me borró todo. Vamos a corregir acá. Entonces tengo acá. Este es C al cuadrado, que es igual. Entonces tenemos acá C al cuadrado es igual. Ahora sumamos 5.184 más 3.600. Y eso va a ser igual a 8.784 kilómetros cuadrados. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 8.784 kilómetros cuadrados. Calculamos la raíz cuadrada y tenemos que la distancia que separó a ambos vehículos es de 93,72 kilómetros. Y aquí ya hemos culminado
con la resolución del segundo ejercicio. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el contenido del día de hoy. No olviden suscribirse, darle dedito arriba, compartir el contenido con tus amistades. Nos vemos hasta una próxima edición de Matemática y Física Class. Chau, chau.